7 de la mañana con 13 minutos, amigos y amigas, continuamos en Primera Impresión a través de Ecuador TV, Gamavisión y transmitidos también a la señal de Pública FM a nivel nacional. Santiago Orbe nos acompaña en este momento, es analista internacional, catedrático, y por supuesto con él queremos abordar varios temas que tienen que ver con la política internacional del presidente Lenín Moreno durante estos últimos 2 años. Habida cuenta que el día de mañana se cumplen ya 2 años de su gestión. Varios problemas se han tenido que enfrentar, crisis, uno de ellos el retiro del asilo político a Julian Assange, pero también está la Alianza del Pacífico, el tema de los trámites, las gestiones que se han hecho para facilitar la visa Schengen a nuestro país, entre otros temas que queremos irlos revisando poco a poco con nuestro invitado. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. El cambio en las políticas internacionales de nuestro país es notorio, hay encuentros multilaterales, como lo estábamos revisando, profundización de relaciones con Estados Unidos, los temas que ya habíamos planteado. ¿Qué factores influyeron para este cambio de rumbo? Bueno, es evidente que en términos del contexto internacional se han dado cambios fundamentales y Ecuador se mantenía relegado de estos cambios, sobre todo por el lineamiento ideológico que había presentado el anterior gobierno. Evidentemente, tras la transición, se origina la obligación por parte de los representantes del Estado de originar cambios y estructurar propuestas alrededor de estas temáticas que se convierten no solamente en cambiantes, sino en relevantes dentro del contexto internacional. No podíamos estar relegados, y es así que el gobierno presidido por el licenciado Lenín Moreno origina cambios y propone alternativas dentro de términos estrictamente institucionales, y por supuesto los mismos llevan a cabo otro tipo de transiciones, específicamente ya hablando al respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este mismo día el presidente Lenín Moreno y las autoridades del Estado se reúnen con representantes de Estados Unidos, como el viceministro de Estado para Asuntos Políticos David Hale, con el propósito de reformar los programas, o reforzar más bien los programas bilaterales en materia de defensa, lucha contra el narcotráfico y otros temas. ¿Cuánto le aporta al Ecuador esta relación más cercana que se ha consolidado con Estados Unidos? Son relaciones históricas que no debemos descuidar, son relaciones de cooperación que favorecen en términos técnicos, en términos culturales, en términos de un acercamiento directo con socios estratégicos que tiene el país. En relaciones internacionales, las relaciones no solamente son de orden formal, sino también tienen que llevarse a la práctica, no solo desde el discurso, sino también desde la voluntad política que se evidencia alrededor de los términos que le estoy mencionando. Ecuador ha hecho un cambio radical, y esto ha sido fundamental para iniciar o acercarnos donde estos socios tradicionales que siempre estuvieron a la expectativa de lo que pasa en el Ecuador y sobre todo en la región latinoamericana. También el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en nuestro país. Esa es una de las visitas que se destacan durante estos 2 años de la gestión del presidente Lenín Moreno. Él abordó temas como estos que planteábamos: narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, pero también abordó la situación de Venezuela. Ahí también Ecuador ha mostrado pues una posición distinta a lo que anteriormente pues venía planteando. Aquí vale la pena evaluar algunos puntos. En el momento en que se origina este sinceramiento al respecto de cómo deben operar aquellas instituciones de carácter estratégico, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tratan de implementar estas modificaciones tanto a nivel interno como a nivel externo. En el caso de Cancillería, se da la necesidad de reevaluar lo que está sucediendo en términos internos, en términos estructurales e institucionales, y asimismo evaluar cuál es la presencia del Ecuador en términos regionales y en términos del contexto internacional global. Es así que nosotros empezamos a descubrir que las relaciones históricas que se venían dando pues fueron limitadas en detrimento de espacios estrictamente políticos e ideológicos, pero no fueron pragmáticos, no fueron prácticos, y en tal sentido se origina una reconsideración y una reformulación de todo lo que se venía trabajando. Entonces esto no es fácil, porque veníamos de un proceso de permanente desasosiego, de declive de nuestra capacidad internacional, sobre todo para acceder a mercados, para entender lo que significa la cooperación, para desarrollar concertación, ¿qué significa esto?, en el plano estricto de las alianzas, y determinar hasta qué punto las mismas son favorables para el sistema ecuatoriano como tal. Pero en este sentido, Venezuela tiene una situación compleja en este momento. Lo que usted menciona nos hace entender que de alguna manera se toman decisiones en base a alianzas y no solamente por estar completamente seguros de que la decisión es la correcta. Así fue.
Lamentablemente así fue. Entonces, dado que se empieza a reevaluar la política exterior, nos damos cuenta que no se puede seguir apoyando a gobiernos que vulneran derechos fundamentales, derechos específicos de la ciudadanía, que tienen altos niveles de corrupción. Se da una reconsideración con respecto a la forma en cómo nosotros nos incluimos en la región, ya no desde el discurso, sino también desde la necesidad que tenemos los ecuatorianos de generar fuentes, de tener fuentes de trabajo, y que el gobierno genere alternativas económicas que logren suplir esta delicada situación que nosotros venimos atravesando. Ahí aparece el cambio del contexto, Alianza del Pacífico. En el anterior gobierno se criticaba mucho esta posibilidad de cooperación o esta agrupación de cooperación que se originaba alrededor de temas de la apertura comercial, del libre mercado, del acercamiento de acuerdos multilaterales, etcétera, y que van en marco del desarrollo económico y la apertura, como nosotros habíamos visto. No se había respetado esta lógica, se había denostado estos principios, y ahora vemos que son fundamentales y por los cuales Ecuador se encuentra en un estado expectante. Ya no nos alineamos dentro de la lógica del ALBA, por ejemplo, sino nos enmarcamos ya dentro del pragmatismo de la cooperación, de las alianzas para el desarrollo. Y así se presenta la oportunidad. El alejamiento de UNASUR y el acercamiento también a esta nueva iniciativa de integración que es PROSUR, una iniciativa del presidente chileno. Bueno, debemos ver en la diplomacia no solamente tiene discursos, sino hay que leer los contextos. En el caso de UNASUR, emerge como una organización contrahegemónica y que participa de un principio ideológico político definido. La Alianza Bolivariana, el socialismo del siglo XXI, ideas difusas que terminaron de caer en el olvido, pero que se mantienen presentes cuando vemos lacerantemente la pobreza, el olvido y la situación de indefensión a la que nos ha sometido a todos los ecuatorianos y a muchos de los países de la región. El caso específico, el de Venezuela. En tal sentido, se obliga a una transformación. Y esta transformación también empuja a que existan organizaciones que sean mucho más pragmáticas. La UNASUR no funcionaba en términos de aglutinar no solamente intereses y voluntades, sino también posiciones de orden político en la región que favorezcan el interés de todas estas ciudadanías. Pero sobre todo por los cambios políticos que se empezaron a presentar en América Latina. Sin embargo, tras la firma del acta constitutiva, no se ha visto mucho más acerca de este nuevo intento de integración. ¿En qué momento Latinoamérica va a creer que esta es una alternativa, tal como lo hace Europa, pues para que como bloque se puedan consolidar iniciativas y también pues consolidarse como una potencia económica? A ver, vamos, la UNASUR se termina básicamente porque no existe la convergencia de intereses por parte de sus países miembros. Ahora aparece PROSUR y vamos a ver hasta qué punto en términos ideológicos y en términos pragmáticos logra aglutinar estos intereses dentro de la región latinoamericana. Ecuador no se ha alejado de esto y ha hecho algo importante, que es adherirse a esta idea. Sin embargo, la misma tiene que estar enmarcada dentro de los intereses estratégicos del gobierno ecuatoriano y del Estado como tal. Nos obliga entonces a entender que el contexto internacional tiene varias aristas, varios espacios. Entonces estos contextos nos permiten también mirar hacia el Pacífico, mirar hacia el Asia, no olvidarnos de socios estratégicos en el Atlántico, como la Unión Europea, y ahí aparecen temas como lo de la visa Schengen, que estaba relegado precisamente por estos ordenamientos de estructura ideológico-política, y que no eran pragmáticos para nada, y que eran perjudiciales más bien para los ecuatorianos. ¿Cuántos casos de estudiantes de muchísima calidad fueron rechazados precisamente por no poder acceder a este tipo de visados a España, a Francia, a Europa en general? Hoy se da esta posibilidad con la visa Schengen, y que en términos estrictamente operativos y técnicos va a ser ya implementada a finales de este año, según lo que ha dicho el canciller José Valencia. ¿El retiro del asilo político a Julian Assange responde también a una estrategia o a una necesidad de Ecuador? Bueno, esto obedece a los dos puntos que usted ha mencionado. Por una parte, la necesidad de establecer cuáles son nuestras prioridades a nivel interno y a nivel externo. Y la estrategia se enmarca al respecto de qué es lo que quiere el Ecuador a mediano y largo plazo. En tal sentido, la presencia del señor Julian Assange, por más que se vea desde el caso de la protección y sobre todo del amparo en el derecho fundamental, vemos que fue perjudicial para la imagen precisamente del Ecuador en el sistema internacional. En estos 2 años, ¿qué vendrá en materia internacional? ¿Por dónde cree que debe ir nuestro país? Bueno, ¿Continuar en la línea en la que ya se ha listado?
Hay temas que son profundos, hay temas que necesitan ser modificados en términos de su genética estructural. En el caso estricto de Cancillería ha hecho pasos fundamentales. Por ejemplo, la implementación nuevamente de la Academia Diplomática, que demoró un poco, pero que debe ya consolidarse en términos de la preparación, en términos de entregar al Estado ecuatoriano funcionarios de alta calidad con respecto y de altísima profesionalización al respecto de los intereses fundamentales del Ecuador en el servicio exterior. Eso se había venido de menos porque se había politizado el Ministerio de Relaciones Exteriores. A nivel regional, fortalecer este tipo de alianzas, sobre todo en orden pragmático, como la Alianza del Pacífico, y a nivel internacional, tener un papel preponderante, no por el asilo que se dé a una persona o a otra persona, sino por nuestra capacidad de acción y por lo relevante de nuestras decisiones en la escena internacional, en el contexto internacional. Lo del caso de Assange es un caso lamentable, es un caso triste, porque vemos que de alguna manera su hacktivismo político, no digo activismo, es un hacktivista, porque utiliza las redes sociales para hacer activismo político, puede ser beneficioso para una información global y para acceder a datos que están relegados para la opinión pública, pero de alguna manera su presencia como tal y respetó principios fundamentales del derecho internacional. Lejos de la anécdota, lejos de lo que ha pasado, es importante determinar que Ecuador ha sido fiel suscriptor del derecho internacional y ha aplicado cada uno de los principios y procedimientos para los cuales existen protocolos de los cuales hemos sido muy respetuosos. No se cumplió esto, pues lo hicimos hasta aquí. Muchísimas gracias, Santiago Orbe, analista internacional que nos acompañaba aquí en los estudios de Primera Impresión. Hacemos una nueva pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Quédese con nosotros en Primera Impresión.